Es muy interesante porque antes de empezar la grabación, ¿sí puedo decirlo? No, Andra, no lo digas. Hola, muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer podcast, primer episodio de True or False. Estamos aquí, su servidora, así como se presentan aquí en México, Andra Anuta, y mi compañero, colega y amigo. Elías Ellis. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema. ¿Qué tema, Elías? ¿De un tema o De muchos uno o temas? dos temas, de varios temas. Es como un viajecito que nos vamos a echar en carro y no sabemos qué tema va a salir. Así que, pues bueno, espero que disfruten este episodio con nosotros. Y pues les contamos un poquitito cómo ha salido la idea de este podcast. La verdad es que sabemos que allá afuera hay mucha información sobre muchos temas y si tú entras en Google y buscas información sobre la felicidad o sobre la productividad o sobre el bienestar en la pareja o sobre cómo generar dinero, hay varias perspectivas, pero la verdad es que muchas están puestas bajo el signo de interrogación porque son más experiencias subjetivas o historias de vida de ciertas personas, más que tengan un sustento, digamos, científico o una base, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos como una hipótesis acerca de cómo funciona la vida en todas estas áreas que mencionaste y todas las demás, ¿no? O sea, Salud, salud y, crianza de hijos. ajá, desarrollo profesional. El caso es que, bueno, estas hipótesis se han ido formando por nuestra misma educación, por las experiencias que nos ha tocado vivir. Y el hecho aquí es que muchas veces nos metemos en broncas por creer que nuestras hipótesis son como si fueran leyes universales que aplican para todos, ¿no? Sí, desafortunadamente o afortunadamente, quién sabe, ¿no? Es correcto. Ese es un muy Es buen tema. Si el tema de nuestras creencias es un tema afortunado o desafortunado, que a lo mejor correcto. vamos a poder tocar en alguno de los podcasts, pero todo lo aquello que nosotros vivimos está regido por nuestra historia personal. Entonces, lo que intentamos hacer, y digo intentamos porque obviamente nosotros mismos estamos regidos por nuestra historia personal, es poder despojar las realidades o la base científica que hay detrás de todos estos temas, quitarle un poquitito el cascarón personal, quitarle las ideas que pudiéramos tener subjetivas, voltear a ver la ciencia y cómo estamos formados como seres humanos, tanto biológicos como mentales, y tratar de transmitir desde ahí un paradigma que se acerca un poco más a la verdad, ¿no? Correcto, o sea, y simplemente se trata como de traer a la mesa estos temas, platicarlos y como bien dices, pues ponerlos a la luz de las leyes universales de cómo funcionamos los seres humanos, también un poquito de cómo funcionan los negocios para saber cómo podemos aplicar todo esto también en nuestro propio desarrollo profesional y en la productividad del negocio en el que estemos o la empresa para la que trabajamos, ¿no? Claro, el tema es que la forma en cómo nos sentimos como seres humanos impactan en los resultados de negocio, ¿no? Por ahí, en un curso que estaba tomando, nos dejaban claro que los seres humanos se rigen o se mueven por las emociones que tienen y somos nosotros los humanos quienes generamos resultados. Entonces hay un vínculo directo entre la emocionalidad y la forma de pensar de los seres humanos y sus resultados. El tema es que más y más queremos sistematizar o estructurar la forma en cual sacamos resultados de los seres humanos, los queremos meter como si fueran pollitos en fila, ¿no? Darle la misma comida y darle la misma cantidad de luz y el mismo espacio, esperando que tengan los mismos resultados o el mismo peso Correcto. antes de pues sacar la carnita, ¿no? Sí. Sí, o ¿Y cuál es sea, la verdad ahí? sí, o sea, el tema es que cuando desconocemos cómo funciona el juego, digamos, o cuando desconocemos cómo funcionan nuestras emociones, nuestros pensamientos, podemos caer de repente como negocios en esperar cosas de la gente que no van alineadas a cómo funciona el ser humano, ¿sí? O sea, por ejemplo, me he topado con empresas que tienen una filosofía o buscan una cultura como de total, digamos, bienestar, felicidad, armonía, inclusión, ¿sí?
pero no porque lo digas que aquí somos así, quiere decir que todos automáticamente van a alinearse a ese tipo de pensamiento, ¿no? Incluso, pues lo natural dentro de una organización, al estar compuesta por personas y pasar tanto tiempo conviviendo juntos, pues lo normal es que haya conflictos, que haya diferencias, que no estemos de acuerdo, ¿sí? Y habrá ocasiones en las que lo podamos manejar de una manera muy política, diplomática y profesional. Y habrá otras ocasiones donde se nos salga de las manos también y simplemente pues salga el humano que llevamos dentro, ¿no? Y sabes, creo que ya me está cayendo el 20 sobre el tema que podemos platicar en este episodio. Y es muy interesante porque antes de empezar la grabación, ¿sí puedo decirlo? No, Andra, no lo digas. Antes de empezar la grabación, nos intentamos poner de acuerdo, Elías y yo. Entonces, Elías trajo un tema sobre la mesa, yo traje otro. Entonces, se me hace muy chistoso que estás mencionando este tema de los conflictos, porque por un momento como que hubo una pausa silenciosa entre, ok, ¿y ahora de qué hablamos? Uh-huh. Y, ¿sabes? Me da mucha risa porque en la mañana tuve una conferencia, workshop con una empresa. Hicimos un pequeño ejercicio en donde tenían que ponerse de acuerdo sobre una meta a cual tenían que llegar, ¿no? Era un ejercicio muy fácil. El ejercicio en sí era fácil, pero ponerse de acuerdo a qué número, a qué tiempo iban a llegar, era como la parte tricky del ejercicio. Eran 32 personas. Y les di 4 minutos para que se pusieran de acuerdo y obviamente hubo personas que platicaron con el compañero de al lado, como yo creo que lo podemos lograr en, no sé, 6 segundos. No, yo creo que es mucho, en 7 segundos. Bueno, yo creo que en 5. Entonces se empezó a armar la polémica y finalmente como que renunciaron a favor de lo que sonaba más, ¿no? Okay. Vamos a decir que la cifra 6 sonaba más. Y la pues, más popular. La más popular, okay. Correcto. Entonces hicimos el ejercicio, sí llegaron a 6. Y terminando el ejercicio les pregunté, les pedí a los que tenían el siguiente pensamiento que dieron un paso para adelante, ¿no? Les dije, bueno, los que piensan en este momento, yes, tenía razón, sí era 6, por favor den un paso para adelante, ¿no? Entonces fue interesante porque con mucho orgullo hubo casi la mitad de las personas que dieron un paso para adelante y luego les di la palabra a los que no dieron el paso uh-huh. Y les pregunté cómo se sentían ellos, ¿no? Y obviamente había una sensación de incomodidad, había como un disgusto, y les pregunté qué pasaba en la empresa en el momento en cual unos querían un resultado más retador y otros se quedaban por lo que era más cómodo para la mayoría, ¿no? No sé si te ha pasado algo por el estilo. Sí, lo que pasa es que cada vez que nos definimos un resultado o pensamos en una meta, nuestro cerebro la interpreta de alguna forma, ¿no? La compara con todo nuestro historial para determinar si esa meta es imposible, es totalmente posible o la ponemos ahí como en un estado de duda, ¿no? Entonces claro. Es bien normal que en la empresa cuando se definen objetivos o se hacen propuestas, ¿no? de cosas que podemos hacer, pues va a haber personas que tal vez naturalmente van a estar totalmente a favor, lo ven posible o simplemente les gusta el reto y quieren ir por él. Y hay otras personas que tal vez van a estar pensando otro tipo de cosas y pues se van a resistir o van a decir no, eso no se puede, que no ves el montón de trabajo que tenemos ahorita, que no ves cuánto nos ha costado, ¿no? Lograr la meta anterior y ahora le quieres subir al 50%, entonces pues sí es bien común que pase esto en las empresas, ¿no? Y ahí les va el pedacito de verdad sobre cómo funcionamos a la hora que estamos enfrente de un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Dos ideas que no encuentran en el otro como un eco o un sentido, ¿no? Okay. ¿Cómo definirías tú un conflicto? Pues sí, son dos cosas que pareciera que son contrastantes, ¿no? O sea, que chocan entre sí. Claro. Entonces, para que choquen entre sí es porque yo ya tengo en mi pasado, en mi memoria, una idea de cómo debería suceder, ¿no? Correcto. Entonces, cuando nos plasman estas metas, así sean, no sé, una meta de ventas o una meta de producción o una meta de correr o una meta de comer más saludable,
lo primero que hace el cerebro, esa es la parte de verdad, se va al pasado y busca información. Correcto. Busca información para relacionarse a eso. Y si ha tenido un logro similar a cual lo puede asociar, entonces lo más probable es que va a aceptar con mucha facilidad ese resultado. Sí, sí, en otras palabras, como nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, y eso implica como mantener el status quo, mantener las cosas tal cual como están ahorita. Cada vez que haya un objetivo nuevo o haya una propuesta nueva, la reacción natural de cualquier ser humano normal es resistirse o no querer hacer eso, ¿sí? Claro, aun cuando ese objetivo está a su favor, ¿no? Sí, claro. O sea, incluso esto aplica si lo llevamos al tema de negocios. O sea, por ejemplo, cada vez a la gente que está en ventas, cuando vas con un cliente en frío, o sea, un cliente que no te está buscando, pues hay que hacer toda una labor de convencimiento porque de entrada, pues ese cliente si no te conoce, si no te está buscando, pues el primer instinto o la primera reacción va a ser como una especie de rechazo, ¿no? De defensa. Claro. Si vas con un jefe a hacerle una propuesta o a pedirle un permiso de unas vacaciones que tal vez él no tenía contemplado que te ibas a ir, pues espera de entrada que va a haber una resistencia natural, ¿no? Y para mí algo que se me ha hecho bien interesante es preguntarnos si cuando se presenta esa resistencia asumimos como que, no, pues no se pudo, o sea, ahí termina o ahí empieza el juego, ¿sí? Sí, y me voy a regresar a nuestro pequeño experimento, ¿no? A ver, dale. Con el tema que íbamos a elegir. En Ajá. ese momento, me encanta la pregunta que plasmaste. Si en el momento en cual hay una resistencia, un rechazo, una objeción, ¿empieza el juego de la venta o ahí se acaba? Incluso la relación, entonces me enojo y me enfado y empiezo a decir que mi jefe es tal por cual o mi compañero es tal por cual, ¿no? Sí. Y regresándonos al tema que estábamos teniendo, a mí se me hizo muy interesante cómo aquí lo manejamos. Como los dos sabemos esta información, hubo un momento de pausa, ¿no? Sí. Como, a ver, ¿y de qué vamos a hablar ahorita? Porque a cada uno nos hacía sentido nuestro propio tema, Ajá. porque en nuestro pasado, en nuestra memoria, probablemente nos habíamos relacionado a eso. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos cuando estamos entrando en ese espacio como de conflicto? ¿Pausamos y nos analizamos o intentamos conquistar y convencer, ¿no? Correcto. Y lo que podemos ver en la mayoría de las empresas es que hay una bandera o de conquista o te voy a convencer y te voy a dar todos los datos numéricos y te voy a decir que yo en 2 años y medio he sido el mejor trabajador y he tenido tales resultados y no he tomado vacaciones y ni siquiera he ido a la graduación de mis hijos, ni siquiera cuando fallecieron mis papás por COVID, no pude, no me Todos los salí, argumentos, ¿no? ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el juego, pero si no sé jugarlo, el conflicto se vuelve mayor. Sí, es que como que tendemos mucho a jugarlo desde el quién tiene razón, ¿no? Uh-huh. O sea, quién tiene razón y yo voy a poner mis argumentos y tú vas a poner tus argumentos y pareciera que el que tenga el argumento más pesado es el que va a ganar. Claro. Lo que perdemos de vista es que estando en un terreno de negocios o en un contexto de negocios no necesariamente funciona así la cosa. O sea, no necesariamente cuando yo logro convencerte, eso va a beneficiar al negocio en general. O a la relación, ¿no? O a la relación, sí, claro. Correcto. Incluso hay veces que puedes tener razón y en un sentido estrictamente práctico pareciera que se solucionó, pero la necesidad emocional y como tú dices la relación quedó como queda rara, tocada, ¿no? Ajá, sí, queda tocada, queda quebrada y a la larga eso pues no sabemos cómo podría repercutir, ¿no? Yo claro. creo que no es tanto adoptar una postura, no estamos diciendo acá que las relaciones son más importantes que los resultados, ni que los resultados son más importantes que las relaciones. Una depende de la otra. Puede ser, pero yo creo que con que sepamos notar y conscientemente, o más bien ser conscientes de cómo lo que estemos haciendo o decidiendo va a impactar a nuestros resultados o a nuestras relaciones, desde ahí podamos tomar una postura por lo menos con claridad, ¿no?
Claro. O sea, y yo creo que ya desde ahí vamos a poder ir llevando cada situación, pues con eso, con claridad. No reaccionando, porque creo que esto puede llegar a reducir un poquito ese efecto de chin, no lo hubiera hecho. O sea, esa sensación como de arrepentimiento de que, fíjate, como que logré el resultado, pero me quedé con esa carga de que creo que no debía haber lastimado tanto la relación. No sé si te ha pasado. Claro, es como cuando sientes que te saliste con la tuya, pero le quitaste algo a la cuenta de la relación, ¿no? Sí, correcto. Porque finalmente los conflictos traen carga de necesidades que no están cumplidas, Sí. ¿no? Entonces, ahí es como un tema todavía más que vamos a profundizar en otros episodios que tiene que ver con las necesidades humanas. Pero si yo observo en el otro una necesidad, o sea, yo creo que me voy a dar 2 pasos para atrás. Primero, el conflicto aparece cuando la necesidad mía no está cumplida y la necesidad del otro tampoco está cumplida, ¿no? Okay. Cuando no nos escuchamos, qué es lo que necesitamos el otro, o sea, qué es lo que necesita el otro y qué es lo que necesito yo. Sí. Y aparte no lo sé articular, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en vez de aprender a articular qué es lo que yo necesito, empiezo a convencer. Sí. Y por eso hay una gran diferencia entre poder articular y decir, Elías, a mí yo necesito sentirme segura y me gustaría hablar del tema A, ¿no? A decir, yo creo que el tema A es mucho más afín a este inicio de proceso o a este inicio de programa porque es válido por A, por B y por C, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede en el escenario 2, en donde trato de convencerte? Realmente no estoy poniendo atención en tu necesidad. Estoy queriendo taparla. Sí. Entonces, entro en una deuda con la relación misma. Es como si te acabo de quitar a ti la posibilidad de expresar qué es lo que necesitas. Sí, claro. De hecho, me la debes. O sea, exacto. Oye. No se la debo porque no hablamos de lo que quería. Otra que también pasa es a la inversa. Sí. O sea, es cuando te quedas con la sensación de, híjole, o sea, sí le hice el paro a este amigo que quería, pero híjole, no estoy cómodo porque la verdad es que yo sí quería tal resultado. Claro. O tuve que sacrificar, no sé, 1 hora de mi día que me afectó en el resto del día. O sea, me tocó mis resultados por quedar bien con la relación. Y eso creo que tampoco es sostenible a la larga. En el camino nos tocarán las dos. Sí. Y me gustaría regresarme al punto que tú mencionaste, porque en ese caso la responsabilidad sigue siendo mía. Yo lo acepté y me tengo que hacer cargo que lo acepté 100%. Con todo y consecuencias. Claro. Pero hay algo que sí puedo seguir haciendo para la relación, porque aun cuando yo acepté y si hay un mal sabor de boca o yo me quedé endeudado o me retrasé en una actividad que era importante para mí o la verdad es que no tenía tanta energía y me descompensé, qué sé yo, no pude dormir esa noche por llevarte al aeropuerto o lo que sea, creo que el gap en la relación o la deuda con la relación se vuelve más grande si a la siguiente que te veo no te lo digo. Okay. Es decir, me encantó ayudarte, me encantó poder llevarte, pero para la próxima me encantaría si pudieras avisarme con 1 semana antes para que me pueda organizar bien en los tiempos, ¿no? Sí. O podría seguir prestándote dinero siempre y cuando me los regresas en, no sé, 3 días, ¿no? Claro. Entonces, como entender este tema de cómo me puedo calibrar y poder pedir algo y que la relación no salga en desventaja, porque el otro ni idea tiene, sí, ¿no? Que fue una incomodidad. Ahora, te voy a decir lo que yo creo que también es algo que está en la raíz de los conflictos. No estoy diciendo que sea la raíz de los conflictos, porque no sé si es la única, ¿sí? Pero sí creo que es algo que interviene mucho. Y yo creo que es cuando una persona sabe lo que quiere, yo creo que tiene menos probabilidad de estar cayendo en conflictos eventualmente en su vida, ¿sí? Es buena. Porque, por ejemplo, o sea, si yo soy una persona que sé que valoro mi sueño, en el ejemplo que pusiste, claro, y busco ser coherente conmigo mismo, ¿sí? O sea, probablemente o sea, si tú me pides
desvelarme un día que al día siguiente sé que voy a tener un día ocupado y que no voy a poder recuperar ese sueño, pues mi responsabilidad es decirte no, ¿no? Y no necesariamente necesito sentir culpa de eso porque pues estoy siendo coherente con lo que yo quiero, ¿sí? Con Claro, lo que sé que es importante para mí. claro. Y si te digo que sí, pues tal vez también es porque sé que eres una persona que aprecio y digo, bueno, vale la pena hacer una excepción, lo pongo en perspectiva, pero lo hago consciente y tampoco me voy a quedar con el coraje de haber dicho, híjole, es que me desvelé por esta persona, entonces necesito decirle que a la siguiente, ¿sí me explico? Sí, y eso es importante. O sea, el decirle que a la siguiente no se refiere tanto a yo ponerte límites a ti, Ok. sino a eso que tú estabas mencionando, como regresarme y calibrar qué es importante para mí poder externarlo, ¿no? Ujú. Como una necesidad que es mía Claro. y haciéndome cargo de eso, ¿no? Y también haciéndome cargo de lo que me quiere solicitar la otra persona, ¿no? Sí, correcto. Y igual, como en el tema de los conflictos, si lo llevamos al mundo empresarial, nosotros lo vemos no solo importantes, pero vitales. Las empresas que no tienen conflictos son empresas que Buen punto. terminan como en un estado flat, Estancamiento. en un estancamiento, en donde repiten los mismos patrones, los mismos ciclos y los mismos errores, ¿no? Y regresándome al ejemplo que les ponía hoy, me sorprendió gratamente el nivel de madurez del equipo cuando yo les pregunté qué tanto era permitido mentarse la Mauser, ¿no? ¿Qué tanto era permitido en esa empresa el conflicto? Y la primera respuesta fue, no, sí. Y luego las voces se difuminaron, literal. Sí. O sea, fue como en cámara lenta, Sí. hasta que uno levantó la mano y dijo, no, la verdad es que no nos decimos las cosas de frente, Ok. sino que nos alineamos todos en una junta en lo que es el bien generalizado y luego saliendo de la junta despotricamos. Sí. Es que el presupuesto no me va a dar, los tiempos no me va a dar, yo ya les dije que por ahí no va. Entonces, se empiezan a hacer como grupitos Sí. y cada uno va por su lado, fingiendo que estamos yendo o alineados hacia el mismo objetivo. Porque como en la junta ya decidimos, Claro. pero mental y emocionalmente no solo que no estoy de acuerdo, porque puedo alinearme a un objetivo sin estar de acuerdo, pero todo mi ser y todas mis acciones posteriores a esa junta van a ser en contra. Sí, quieren sabotear el resultado para Sí. probar que tenía razón, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, si fuéramos a resumir lo que vimos hasta ahorita en el tema, creo que los conflictos son una buena oportunidad para que nos diéramos cuenta de cuáles son nuestras necesidades, Sí. cuáles son aquellas cosas que queremos nosotros para que se la podamos expresar al otro, y son una fuente importante de crecimiento para atrevernos a cuestionar los pensamientos que tenemos, tanto en ámbito personal como profesional, ¿no? Sí. Poder atreverme a decir, no estoy de acuerdo con este objetivo, porque así he cuadrado los números y no me van a llevar, no me van a llegar los materiales en la fecha de embarque que me está solicitando. Sí. O la experiencia me ha enseñado tal, pero estoy abierto a que me compartas de qué manera pudiéramos llegar a otro resultado. Sí, claro. Sí, sabes que personalmente sobre el tema de conflictos, un insight que a mí me ha ayudado mucho es cuando entendí que los conflictos son parte del juego, o sea, de la vida, del crecimiento profesional. Y fíjate que hay un autor que se llama Mark Manson que dice que, o sea, no es que dejes de tener conflictos, sino que cada vez tengas conflictos más elegantes, por así decirlo, o de un Claro, nivel más superior. elevados, ¿no? Ajá, porque eso habla de que estás creciendo, ¿sí? Sí. Y es a lo que de repente acá en el equipo le llamamos los happy problems, ¿no? O sea, a ver, yo ahorita tengo un conflicto de agenda porque pues tengo varios proyectos que necesito meter a la agenda y ya no tengo mañanas disponibles en la semana. Claro. Y los clientes quieren en la mañana. Bueno, es un conflicto, pero es un buen conflicto. O sea, porque tal vez antes tenía el problema de que no tenía proyectos, no tenía venta. Entonces, ese era otro conflicto. Entonces, así, o sea, conflicto siempre va a haber cosas que atender. Yo creo que lo importante es simplemente cuando llega el conflicto,
hay algo que como que pienso a veces cuando llega un conflicto es, a ver, es normal que pase esto, ¿no? O sea, sí, lo natural es que esté sucediendo esto. Entonces lo veo como, pues, desde la forma natural en cómo están funcionando las cosas y bueno, pues eso me ha permitido no atorarme tanto. Claro, entonces ahí la idea sería que es bueno tener conflictos siempre y cuando suben como de profundidad o de nivel o de necesidades, etcétera, y se vuelve redundante o sea, nos estanca cuando son sobre los mismos temas, ¿no? O sea, lo que podríamos decir que no necesariamente es saludable, que de vuelta aquí no es un true or false, creo que es más bien nuestra perspectiva. Sí, 100%. Que cuando tenemos el mismo conflicto sobre el mismo tema varias veces, creo que ahí ya no es saludable darle más vueltas. Incluso me acuerdo que creo que Hernán nos decía de una estadística que el 70% de los conflictos de los seres humanos nunca se resuelven, solamente se aceptan, ¿no? Entonces, creo que eso lo aprendió en un programa de parenting, decía, y va de la mano con lo que estabas diciendo, que simplemente hay que entender que los conflictos van a aparecer y cuando los ves, como darles la bienvenida y ver qué puedo sacar, qué de aquí puedo aprender, ¿no? ¿Cómo le puedo sacar provecho? Obviamente no pretendemos que le saquen provecho cuando el conflicto llega, no en ese momento. En ese momento ya sea tomas una pausa, tomas un respiro, te das la vuelta a la cuadra y te regresas con nuevas ideas. Normalmente ese valor lo ves hasta después. O sea, ya que pasó el conflicto, puedes voltear hacia atrás y dices, sí, es que esto me sirvió porque me ayudó a vencer este miedo, a romper este reto, incluso a dejar esta relación que la verdad es que no me había dado cuenta cuánto me estaba afectando. Entonces, de alguna manera lo puedes ver, pero hacia atrás. Cuando estás en el conflicto, pues obviamente lo que tienes encima es esta emoción o este dolor. La casa se está quemando, ¿no? Es correcto. Es doloroso. Sí. Física, mentalmente, hasta da gastritis y lo que sea, dolor de cabeza y demás. Pero creo que hasta eso pueden no llegar a esos niveles si nosotros lo vemos como algo natural de la vida, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues, ¿qué tal si invitamos a la gente que nos esté escuchando a que nos platique en los comentarios cómo abordas tú los conflictos o qué es lo que te pasa cuando entras en estas situaciones de conflicto, ya sea en tu vida personal o profesional, ¿no? Tanto emocionalmente como estratégicamente, cómo los manejas, qué te pasa y si tienes alguna duda o algún caso particular que quieras compartirnos, estaría interesante para traerlo aquí a la conversación y poderlo rebotar, ¿no? Me encantaría escucharlos y les agradecemos mucho por habernos acompañado en este primer episodio. Muchas gracias. Episodio piloto. Episodio piloto. Muchas gracias.